Bienvenidos un día más a su canal de confianza para todas las novedades del mundo del espectáculo, especialmente si hablamos de esos romances que nos tienen con el corazón en un puño. Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén listos para un chismecito jugoso porque hoy vamos a hablar de una pareja que, sinceramente, nos ha hecho creer en el amor verdadero, y luego nos rompió el corazón. Si lo adivinaron, hoy vamos a sumergirnos de nuevo en la historia de Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya. ¿Se acuerdan de esa magia que irradiaban juntos? ¿De ese amor que parecía sacado de un cuento de hadas moderno? Pues prepárense porque hay nuevos rumores, nuevas pistas, y la esperanza, la inmensa esperanza de que estos dos tortolitos se den una nueva oportunidad al amor. Antes de que me lance de lleno a contarles todo, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes jugosos y los análisis profundos de las relaciones de los famosos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Así estarán al tanto de todos los vídeos que subimos cada semana. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Para quienes son nuevos en el canal, o simplemente necesitan un refresh de memoria, Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya son dos de los actores más talentosos y carismáticos de Turquía. Se conocieron y se enamoraron perdidamente durante el rodaje de la exitosísima serie Medcezir, la adaptación turca de DOC. Su química era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático, acaparando portadas de revistas, programas de televisión y, por supuesto, las redes sociales. Eran la pareja del momento, la pareja que todos amábamos. Eran jóvenes, guapos, exitosos y enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de amor explotó. Después de varios años de relación, y en medio de rumores de infidelidades y problemas de agenda, Aatay y Serini decidieron tomar caminos separados. Fue un golpe durísimo para sus fans, incluyéndome, lo confieso. Muchos no podían creer que una historia tan aparentemente perfecta llegara a su fin. Las teorías conspirativas florecieron, que si las agendas incompatibles, que si las presiones de la fama, que si terceras personas involucradas. La verdad, nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente pasó. Lo único que quedó claro fue que Aatay y Serini ya no estaban juntos. El silencio que siguió a su ruptura fue casi tan ensordecedor como el clamor que había acompañado su romance. Desde entonces ambos han seguido sus carreras por separado, cosechando éxitos y probando nuevos desafíos profesionales. Aatay nos ha cautivado con su talento en series como El Protector y Yeşilçam, demostrando su versatilidad como actor. Serini, por su parte, ha brillado en el teatro musical y en la serie Samaran, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Ambos han tenido romances fugaces, relaciones más serias, pero ninguna, absolutamente ninguna, ha logrado borrar el recuerdo de lo que fueron juntos. Y es aquí donde la historia se pone interesante porque... Redoble de tambores. En las últimas semanas han surgido una serie de rumores que apuntan a una posible reconciliación entre Aatay y Serini. Sé lo que están pensando, otro rumor más. Ya estamos cansados de esto. Pero créanme, esta vez hay algo diferente. Esta vez las señales son más fuertes, más evidentes. Empecemos por lo básico, en las últimas semanas, ambos han sido vistos en los mismos lugares, en los mismos restaurantes, en los mismos eventos. Sí, podría ser una simple coincidencia, pero... ¿realmente lo creen? En el mundo de los famosos, las coincidencias no existen. Todo está calculado, todo tiene una razón de ser. Y no me digan que no han notado la sutileza con la que se han movido. No se trata de apariciones públicas grandilocuentes, sino de presencias discretas, casi imperceptibles, que solo los más agudos observadores han logrado captar. Pero eso no es todo. Las redes sociales, esa fuente inagotable de información, han estado ardiendo con comentarios y especulaciones sobre un posible reencuentro entre Aatay y Serini. Los fans más observadores han notado que ambos han empezado a seguirse nuevamente en Instagram, lo que para muchos es una señal inequívoca de que algo está pasando. Además, han estado dando me gusta a publicaciones relacionadas con su antigua relación, como fotos de la serie Medcezir, o vídeos de entrevistas donde hablaban el uno del otro. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. En el mundo digital de hoy, un simple like puede valer más que 1000 palabras.
Es una forma sutil de comunicar interés, de revivir memorias, de enviar un mensaje al otro sin necesidad de una declaración formal. Y créanme, nuestros detectives digitales han estado trabajando horas extras analizando cada movimiento, cada interacción, cada comentario. Y lo más jugoso de todo, fuentes cercanas a la pareja han revelado a algunos medios de comunicación turcos que Atay y Serenay han estado teniendo conversaciones secretas en los últimos meses. Al parecer, ambos se han dado cuenta de que a pesar del tiempo y la distancia, el sentimiento que los unió sigue intacto. Que la química entre ellos es innegable y que no pueden seguir negando lo que sienten el uno por el otro. Imagínense la escena. Los dos solos hablando de todo lo que pasó, de los errores que cometieron, de las oportunidades que perdieron. Drama puro. ¿Se imaginan la tensión en el aire? Las miradas que lo dicen todo sin necesidad de palabras. Los silencios incómodos. Las risas nerviosas. La honestidad brutal que solo puede surgir después de años de distancia y reflexión. Me los imagino sentados en un café, tal vez en un rincón tranquilo de Estambul, reviviendo recuerdos, analizando el pasado y, quién sabe, tal vez planeando un futuro juntos. Ahora bien, seamos realistas. Nada de esto está confirmado. Todos son rumores, especulaciones, y la ilusión de los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Pero como dicen por ahí, cuando el río suena, piedras lleva. Y en este caso, el río está sonando con mucha fuerza. Además, hay un factor importante a tener en cuenta, ambos han madurado mucho en los últimos años. Han aprendido de sus errores, han superado obstáculos, y ahora parecen estar en un momento de sus vidas en el que están más abiertos a una reconciliación. La fama, el éxito, las relaciones fallidas, todo eso te cambia, te moldea, te hace ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y quizás, después de todo ese torbellino, Atay y Serenay han llegado a la conclusión de que lo que realmente importa es el amor, la conexión, la compañía de alguien que te entiende y te acepta tal como eres. Quizás el tiempo que estuvieron separados les sirvió para darse cuenta de lo mucho que se extrañaban, de lo especiales que eran el uno para el otro. Quizás se dieron cuenta de que el amor verdadero no se encuentra fácilmente, y que vale la pena luchar por él. O quizás simplemente se dieron cuenta de que son el uno para el otro, y que no pueden imaginar sus vidas separados. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la posibilidad de una reconciliación entre Atay y Serenay es más real que nunca. Y sinceramente me emociona mucho. Pero también hay que ser cautelosos. No podemos dejarnos llevar por la emoción y crear falsas expectativas. La reconciliación no es un camino fácil. Requiere trabajo, compromiso, honestidad y, sobre todo, mucha paciencia. Tendrán que superar obstáculos, sanar heridas del pasado y construir una nueva base para su relación. Pero, ¿qué dicen ustedes? ¿Creen que Atay y Serenay deberían darse una nueva oportunidad al amor? ¿Creen que esta vez será diferente? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Me encantaría saber su opinión. Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. ¿Recuerdan sus momentos favoritos de Medcezir? ¿Qué creen que salió mal la primera vez? ¿Qué consejo le darían a Atay y Serenay si tuvieran la oportunidad de hablar con ellos? Quiero saberlo todo. No se corten y suéltenlo todo. En resumen, hemos explorado la historia de amor entre Atay Ulusoy y Serenay Sarkaya, desde su romance en Medcezir hasta su dolorosa separación. Hemos analizado los rumores de una posible reconciliación, las señales en redes sociales y las declaraciones de fuentes cercanas a la pareja. Hemos considerado los factores que podrían influir en un reencuentro, como la madurez personal y el deseo de darle una nueva oportunidad al amor. Pero también hemos hablado de los desafíos que enfrentarán si deciden volver a estar juntos. De la presión mediática, de las expectativas de los fans, de la necesidad de reconstruir la confianza y de aprender a comunicarse de manera efectiva. Y ahora vamos a profundizar un poco más en el impacto que tuvo su relación en la cultura pop turca. Atay y Serenay no eran solo una pareja de famosos. Eran un símbolo. Representaban el amor joven, la pasión, el éxito y la belleza. Su relación era idealizada, romantizada y constantemente analizada por los medios y los fans. Su ruptura dejó un vacío en el corazón de muchos que veían en ellos la personificación del amor verdadero. Ahora, si deciden volver a estar juntos, tendrán que lidiar con esa carga, con esa expectativa de ser la pareja perfecta que el mundo quiere que sean.
Y eso no es fácil. También es importante recordar que ambos son personas individuales con sus propias carreras, sueños y ambiciones. La reconciliación no puede significar que uno tenga que sacrificar sus metas por el otro. Tienen que encontrar un equilibrio, una forma de apoyarse mutuamente sin perder su propia identidad. Aatai tiene su carrera en ascenso con proyectos internacionales en el horizonte. Serenay está brillando en el teatro musical y consolidándose como una de las actrices más versátiles de Turquía. Ambos tienen mucho que ofrecer y no pueden permitir que una relación, por muy importante que sea, les impida alcanzar su máximo potencial. Y por último, pero no menos importante, quiero hablar de la importancia del respeto en cualquier relación, ya sea de pareja, de amistad o familiar. Si Aatai y Serenay deciden volver a estar juntos, tienen que hacerlo desde el respeto mutuo, desde la aceptación de sus diferencias y desde la voluntad de construir una relación sana y equitativa. Tienen que aprender a comunicarse de manera abierta y honesta, a resolver los conflictos de forma constructiva y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. El amor no lo es todo. El respeto, la confianza y la comunicación son igual de importantes. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, para chismear, para conectar. Y ustedes, mis chismosos favoritos, son la razón por la que sigo creando contenido cada semana. Sin su apoyo, sin sus comentarios, sin sus suscripciones, este canal no sería lo que es. Así que gracias, gracias, gracias. Ahora los invito a dejar sus comentarios sobre Aatai y Serenay. ¿Cuál es su opinión sobre este posible reencuentro? ¿Creen que esta vez será para siempre? ¿O es mejor que sigan caminos separados? Los leo a todos con mucho entusiasmo. No se olviden de compartir sus experiencias personales. ¿Han tenido alguna vez una segunda oportunidad en el amor? ¿Funcionó? ¿Qué aprendieron de esa experiencia? Sus historias son valiosas y pueden ayudar a otros que estén pasando por situaciones similares. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad cada semana. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, el chisme es vida. Besos.